36 minutos. Vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Vázquez Garrosa, director general de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, a propósito de los desmanes provocados por barristas de Universitario y Sport Boys, que dejaron un muerto y viviendas afectadas por destrozos. No es el único caso, es un fenómeno que se está multiplicando y en general, en realidad, tenemos expresiones de violencia juvenil que están llegando a extremos incluso criminales, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentar este tema, cómo enfrentar este problema, toda vez que en realidad toca directamente pues al Ministerio de Justicia, ¿verdad? Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a usted. Nos ha entregado usted un folleto que habla de el PNAPTA, el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Y supongo que es básicamente en la esperanza de que esto tenga un avance, digamos, en primera instancia, en segundo tiempo, ¿no? Corto, mediano, largo plazo. Permítaseme previamente hacer un recuento de, según este diagnóstico que hoy día cuenta el Perú, frente a quién estamos hablando, cuál es el perfil de la delincuencia juvenil en el Perú. Yeah. A nivel mundial existen dos tipos de adolescentes infractores. Uno que se conoce como el tardío. El tardío es aquel que en última etapa de su adolescencia ingresa en temas de violencia por su propia naturaleza de adolescencia, de quererse comer el mundo en este riesgo que existe en la adolescencia. Y hay uno que es precoz, por la cual muchos factores de riesgo han comenzado a impactar durante las diferentes etapas de su desarrollo como persona y se concretizan en un adolescente infractor cuando éste asume la edad entre los 15 y 17 años. En el Perú no sabíamos a ciencia cierta cuál era la población objetivo que teníamos y cuál era el perfil del adolescente infractor. En la actualidad existen 5.300 adolescentes infractores en el Perú que se encuentran ya en el sistema de reinserción social, llámese en un medio cerrado o un medio abierto. De ellos el 53% proviene de familias desestructuradas, el 60% ha consumido drogas, especialmente inhalantes y marihuana, el 70% ha tenido acceso a alcohol, el 75% de ellos ha desertado a la escuela a temprana edad, en momento que debería dedicarse a la escuela, tanto así que más del 60% no tiene ni siquiera la educación básica concluida, y este 75% había ingresado a temas laborales poco técnicos, mal remunerados, y el crecimiento en cuanto a delitos en que se ve inmiscuido estos adolescentes llama la atención dos grandes rubros. Los delitos patrimoniales siempre han estado presentes, pero en los últimos 5 años dos grandes rubros crecen vertiginosamente. Una es la tenencia ilegal de armas de fuego. Aproximadamente ha crecido en 75% en los últimos 5 años en temas de adolescentes, y el segundo es el tráfico de drogas en 180% en los últimos 5 años. ¿Qué dice entonces en todo caso este diagnóstico y a qué nos refleja? De que la mayoría, más del 80% de la población de jóvenes infractores son jóvenes precoces y no tardíos, y que muchos factores de riesgo han ido impactando a través de su desarrollo. Eso es algo importante para poder construir políticas públicas, porque es distinto el último adolescente que es tardío, sale rápidamente de su conflicto, pero el que es precoz es muy complejo ya en su tratamiento para hacer un tratamiento diferenciado. Y en ese sentido, a nivel mundial se trabaja con estos adolescentes en 3 niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria es las necesidades básicas insatisfechas de ellos: educación, salud, familia. La prevención secundaria tiene que ver con todos los factores de riesgo, aun cuando el adolescente todavía no comete una infracción. Llámese consumo de drogas, deserción escolar, bullying, etcétera. Y la tercera es una prevención terciaria: qué hacer con esos adolescentes que ya cometieron una infracción y se encuentran dentro del sistema de reinserción social. Entonces el plan aborda esos 3 niveles y plantea iniciativas multisectoriales. Un plan que se ha aprobado, está impreso de manera bonita, pero ¿quién aplica esto? Me parece como titánico. Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. Sí, bueno... el adolescente lo cría el padre. ¿Dónde lo toma el Estado? ¿Dónde lo coge? Es decir, ¿quiénes son los responsables de ejecutar algo tan amplio y tan ambicioso como esto? Bueno, actualmente son 19 instituciones. Está el Ministerio de Educación, Salud, Trabajo, Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial,
están también dentro, por cierto, dentro del decreto supremo, importantes son los gobiernos locales y regionales para implementar. Eso suena a nadie. Cuando son tantas instituciones las que se tienen que ocupar de un tema, suena a que no se va a ocupar nadie. No sé, me imagino que se encarga el Ministerio de Trabajo. ¿Qué parte de esto le toca? ¿Qué página? Ya, bueno, la metodología de su implementación, y gracias por la pregunta, está a cargo de la Secretaría Técnica a mi cargo, del Ministerio de Justicia. ¿Qué hacemos? Ahorita estamos en El Porvenir, en El Agustino, en Villa María del Triunfo, estamos también en Leonardo Ortiz en Lambayeque, y lo que hacemos es nos trasladamos hacia allá y estamos trabajando con las redes locales, con más de 100 operadores a nivel local. En los distintos niveles, lo que hacemos es un plan local de necesidades de servicios, y lo que hacemos es, una vez mapeados los servicios, pedimos a cada una de las instituciones involucradas que lleguen con sus servicios. Ahora, ¿cuántas? Entiendo que no es un trabajo fácil, y además me imagino que hay que coordinar con la familia, con la escuela. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿De cuántas personas, cuántos adolescentes estamos hablando, y cuántos logran cubrir ustedes con sus esfuerzos, sus, supongo, no tan amplios presupuestos? Bueno, mire, permítaseme también hacer sin duda alguna es un tema muy titánico, pero el Perú en los últimos 20 años lo único que ha hecho es, como política criminal, aumentar penas, reducir beneficios penitenciarios con un populismo penal que, según un estudio del año pasado, no ha reducido en nada la criminalidad. No, por eso me parece bien esto, pero pregunto, ¿a qué porcentaje de adolescentes están llegando? Sin duda alguna, las políticas públicas nacionales de por sí, que se pueda implementar un plan nacional, es muy difícil, y lo hemos focalizado en estos los 4 lugares que son los de mayores incidencias. Entonces, si estamos llegando, por ejemplo, le pongo un ejemplo nada más, el programa Jóvenes Líderes del Ministerio Público, que recupera adolescentes de mayor riesgo, tiene aproximadamente 3.000 adolescentes. Lo cierto es de que, ¿cuál es el mundo de riesgos en el Perú de adolescentes? Pues es muy grande, por cierto. Pero, por ejemplo, enfoquémonos en un caso específico muy claro, que este fin de semana además ha tenido un capítulo sangriento, mortal para uno. El caso de las barras. La barra de los clubes, muchas veces integradas por delincuentes de todas las edades, y hay jóvenes y hay adolescentes. ¿Qué trabajo están haciendo con ellos, por ejemplo, ustedes? ¿O se puede hacer? Sí, bueno, hay una iniciativa La más llamada barra, porque hay unas barras también. Claro, porque efectivamente esto acá escapa al tema deportivo, ¿no es cierto? O sea, claro, no tiene nada que ver con el tema deportivo. Pero lo cierto es de que lo que estamos haciendo en respecto a pandillaje y violencia, una iniciativa es focalizar dónde se encuentra en cada una de las localidades y trabajar con la comunidad de la localidad. Es decir, por ejemplo, en El Porvenir existían hasta hace menos de 2 años más de 160 grupos de pandillas, y lo que se ha trabajado, sin presencia, por cierto, del plan, no es un resultado del plan, sino que del propio gobierno local que ha estado trabajando, se ha trabajado con la comunidad y brindarle un servicio distinto a ese tema de pandillaje, ¿no? Sí, bueno, hay varios aspectos, como usted ha dicho, en realidad es un trabajo bien difícil. Pero a mí me gustaría que nos ayude a hacer el distingo, digamos, de qué condiciones son las que deben prevalecer para evitar, digamos, un descaminamiento excesivo, ¿no?, de los jóvenes. Y segundo, cuánto se está analizando un fenómeno que no es solamente privativo del Perú ni de América Latina, sino en el mundo entero, porque lo que se ha producido es una revolución de la educación, tanto secundaria como universitaria, y en el acceso a las fuentes de información, de atracción, la música, la violencia, el cine, en fin. Tenemos un joven que tiene 1000 solicitaciones más, y por lo mismo, entonces, lo que está pidiendo en realidad es que también exista pues una educación y un entorno que lo haga más atractivo el mundo, porque él, si no, inventa su propio mundo y lo hace entretenido. Sí, efectivamente. Parezca delictivo solamente. 3 factores de riesgo llaman la atención, y creo que el Estado debería enfocarse mucho en eso. El primero, la deserción escolar. El 75% ha desertado a la escuela de los que se encuentran en el sistema de recepción social. Y interesante es que la encuesta de ENAJO a través de INEI refleja de que esta deserción no es porque se encuentra en estado pobre, simplemente porque no le llama la atención el tipo de educación que se le brinda. Porque es muy aburrida. Así es. Entonces, ese es un primer nivel que hay que tomar en consideración. El segundo es el tema de las drogas.
El tema de las drogas es un factor también muy alto. Más del 70% tiene acceso directo a alcohol y más del 50% tiene acceso directo a inhalantes y marihuana en temas de drogas. Y yo creo que algo que dice Patricia, que le doy toda la razón, es el tercer factor es el tema de la articulación del Estado. Mire, tenemos 161 comisiones multisectoriales adscritas al Estado en los últimos 20 años, tratando de articularlo. Entonces, cuando fracasa una nueva comisión... articular la desarticulación. ¿Qué estrés? Claro, entonces, en otras palabras. ¿y qué tenemos? Un conjunto de servicios presupuestados, pero cada uno es un unilateral, autónomo, cada uno va por su lado. Mapeamos, por ejemplo, el Callao el año pasado y había 30 instituciones dando servicios sin comunicarse entre ellas, a una misma población 2 veces por semana. Superponiéndose. Exactamente. Entonces, es un tema realmente titánico, pero alguien tiene que comenzar a articular, y no a nivel teórico, sino a nivel práctico. A nivel de la localidad, sin duda. Y en trabajos puntuales. Por eso yo le preguntaba cómo aplican esto, ¿no? De repente no llegan a toda la población, pero por lo menos ya empezaron, y la idea supongo será extenderlo poco a poco. Claro, ¿no? porque sería mentir decir que luego vamos a hacer una encuesta de victimización y nos va a arrojar de que se ha reducido 460.000 personas, sino que hay que hacer en una localidad, mapear la localidad, estandarizar la localidad y focalizarla en ese sentido. Y trabajar ahí sí ya conjuntamente en todo lo que es prevención, porque eso significa intervención de educación de padres, en fin, hay muchas otras cosas que hacen, también participación de los medios. Son muchos los contextos que hacen que el joven hoy día, o el adolescente y el joven, se sienta motivado a ejercer la violencia o la irregularidad social o el consumo de drogas. Lo importante también de los gobiernos locales, don Raúl, porque, por ejemplo, hoy día existen más de 100 gobiernos locales que tienen una específica de gasto en su presupuesto, mejorada por el MEF, en 5% para gasto en seguridad ciudadana. Yo he estado en El Porvenir trabajando con el gobierno local del Porvenir y me dicen, por ejemplo, una iniciativa es generar casas de la juventud. Es un espacio para generar recuperar el tiempo libre de los adolescentes después de la escuela, generar oferta de servicios, danza, teatro, lo que fuese. Y para esto se necesita un proyecto de inversión. Pues el gobierno local, por ejemplo, pese a que tiene el presupuesto, la específica de gasto, no sabe cómo construir un proyecto de inversión. Este también es un problema. Y en ese sentido también estamos apoyando en la iniciativa de construir estos PIBs, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Vázquez Ganosa. Tiene usted un tremendo desafío, pero muy importante. Muchísimas gracias. 9:48, vamos a hacer una pausa y luego conversamos con María del Pilar Fortunillo Oliveira, antropóloga de la Punta Callao y que ha publicado un libro presentado por el Congreso de la República con varios auspicios, titulado El Señor del Mar y el Espacio Sagrado Prehispánico, la Isla de San Lorenzo. Es realmente un libro absolutamente espectacular, que nos está, junto con otro que yo he tenido ocasión también de comentar y que seguramente estaremos la próxima semana con la autora, es un poco la mirada extraordinariamente incisiva, inteligente y distinta de generaciones que están usando ya no la prensa escrita, ya no solo la escritura, sino fundamentalmente la imagen. Tenemos un San Lorenzo absolutamente indescriptible, y sobre todo eso en el contexto de una tradición absolutamente milenaria en el Perú, la adoración al mar.